Los fundamentos siempre serán fundamentales. Hablaba con un médico de emergencias de la zona de emergencia, la sala de emergencia, y trabajó por muchos años. Y él me decía que los médicos no se pueden dejar llevar por sus emociones. Imagínese que usted llega con una herida en su mano a una sala de emergencia y cuando le muestra su heridita, el médico dice: "Oh my goodness". Imagínese que el médico reaccione y se asuste y usted le muestre la heridita y él diga: "Oh, no puedo creerlo". ¿Cómo se sentiría usted como paciente? Ahora sí se sentiría preocupado. Entonces los médicos de la sala de emergencia, sobre todo, ellos están calmados, sobrios, diligentes, tienen que hacer las cosas rápidas, pero ellos saben que tienen que ir mentalmente por unos fundamentos. Se conocen como el ABC de la medicina de trauma. El ABC, el A tiene que ver con el aire. Ellos tienen que mantener las vías respiratorias permeables. El B tiene que ver con la oxigenación o la ventilación. La ventilación de precisamente que el paciente esté oxigenado, que tenga ese aire que él necesita, ese oxígeno. Y el C tiene que ver con el control hemodinámico. En otras palabras, con la circulación de la sangre. Pero lo primero de ellos no es tapar la herida. Lo primero de ellos es asegurarse que usted pueda o esté respirando. ¿De qué sirve tapar una herida a un cadáver? Ellos tienen que asegurarse de que hay un ABC. Entonces ellos en su mente pueden ver cualquier cuadro horrorífico, sanguinario, lo que sea, pero ellos van a ir mentalmente por su ABC y van a cubrir las bases precisamente del cuidado médico. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el mundo está en una sala de emergencias. Yo creo que el mundo necesita ser atendido urgentemente por la palabra de Dios. Yo creo que el mundo está en una circunstancia y está llegando a un punto donde necesitamos un trato de urgencia, una intervención de urgencia de parte de Dios. Y por eso, como iglesia, nosotros siempre tenemos que volver a las bases, a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental de una iglesia? ¿Qué es lo que es más importante, no para una iglesia ahora, sino para un cristiano? En toda la serie del libro de Hechos hemos regresado al modelo primario. Y vamos a ver hoy en Hechos capítulo 2, verso 42, cuáles son las tres características, las tres marcas más importantes de la vida del cristiano. Y le voy a pedir que por favor se ponga de pie los que están presentes y vamos a identificar las tres marcas, los tres fundamentos, el ABC del cristianismo. El día que usted se convirtió a Cristo, si fue una iglesia bíblica, le tuvieron que dar estos tres consejos que vamos a identificar en Hechos capítulo 2, verso 42. A ver si lo identifica. Dice: todos los creyentes se dedicaban a ¿qué? Número 1, las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Y número 3, ¿a qué se dedicaban? A la oración. El día que usted recibió a Cristo, le dijeron: lea la Biblia, vaya a la iglesia y busque a Dios en oración. Tres cosas, puede tomar asiento. Tres cosas que es el ABC del cristianismo. Usted ve, su vida es como un velero, una embarcación. Y en ese velero usted va a tener tres velas que tienen que estar desplegadas. La primera es, según la Biblia, precisamente la lectura, las enseñanzas de los apóstoles, la Biblia. Estar seguro que usted está siendo impulsado por la Biblia. Lo segundo va a ser, según el libro de Hechos, lo más importante que un cristiano puede hacer es buscar a Dios en oración. Lo tercero, es importante ir a la iglesia, estar en comunión fraternal con los demás hermanos. Y este velero está desplegado y se consideran disciplinas cristianas. Las disciplinas cristianas de la oración, de la lectura bíblica, de asistir a la iglesia,
Son como esas velas de esos veleros que se despliegan y en sí mismas son inefectivas a menos que el Espíritu Santo sea el que las esté soplando. Y lo que quiero decir con esto es esto: es que si usted quiere llegar al puerto de la madurez cristiana, cuando más usted tenga desplegada una vida de oración, desplegada una vida de estudio bíblico, una vida de comunión entre los santos, lo que el Espíritu Santo va a hacer es que va a poder soplar. La Biblia identifica al Espíritu Santo como el Ruach HaKodesh. Es una palabra hebrea para hablar del Espíritu Santo, y lo que significa es el viento de Dios. Y cuando usted tiene desplegada la Biblia, cuando usted está orando, cuando usted está en comunión en una iglesia, lo que sucede es que el Espíritu Santo le facilita la obra al Espíritu de Dios para que pueda soplarlo y para que pueda llevarlo a un puerto llamado la madurez cristiana. Y usted tiene que tener esto en su vida. Déjeme decirle, usted no me puede decir que está bien si usted no está leyendo la Biblia. Usted no me puede decir que está bien si no está buscando a Dios en oración. Usted no puede decir que está bien si no está yendo o siendo permanente asistente en una iglesia. Déjeme decirle, vendrán modas y se irán modas, pero si usted hace estas tres cosas, son importantes. Escuche esto: para Dios es importante que usted lea la Biblia. Para Dios es importante que usted le busque en oración. Y aunque la iglesia sea imperfecta, y aunque hayan malos ejemplos de pastores y demás, déjeme decirle, hoy por hoy, según la Biblia, ir a la iglesia sigue siendo importante. Sigue siendo importante para Dios. Ahora, vamos a hablar de estas tres velas que tienen que estar desplegadas en sus vidas y no izadas. La primera vela es precisamente la Biblia, el estudio de la palabra del Señor. Mire usted lo que dice Pablo a su pugilo, a su discípulo Timoteo, un chico que él quería mucho, y le dice: mira, Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4 verso 6 le dice algo, y estas palabras: Timoteo, te aconsejo algo, que tienes que estar, dice, nutrido. ¿Qué tiene que estar? ¿Cómo? Nutrido. ¿Con qué? ¿Con qué? Con las palabras de la fe. ¿Y de qué? Y de la buena doctrina que ha seguido. Un cristiano tiene que estar ¿cómo? Bien, ¿cómo? Nutrido. ¿Sabe que no todas las comidas nutren? No todas las comidas nutren. La comida latina, hermano, es riquísima, buenísima para el gusto, pero no necesariamente para los triglicéridos. Los latinos comemos mucha vitamina C, chuleta, chorizo, chicharrón, chuchurria, y nos parecemos a los animales que uno que comienza con che. No quiero decir nombres. Porque no todos los alimentos realmente nutren. No nutren. ¿Se ha fijado que cuando el médico lo asusta a uno y le dice: mire usted, si no cambia se va a morir, le va a dar diabetes, le va a dar todo, se tiene que cambiar? Y no, hombre, por fin ya uno dice: ya no puedo caminar, tengo que hacer algo. Y ya cuando usted está que no puede ni caminar nada, por fin decide: voy a hacer mi primera dieta. Y ya usted se vuelve como más juicioso. Ya usted, antes de comerse algo, hace lo que nunca hacía antes, que era leer la parte de atrás de ingredientes, la parte de las letritas chiquiticas. Yo no las leía antes, pero ahora agarro la galleta de Oreo Cookies y le doy vuelta y dice: ¿cuántas? 2.500 por mordida. No puedo comer más mis Oreo Cookies, porque no nutren. Y la Biblia dice que yo tengo que estar nutrido, pero de la palabra de Dios, nutrido de la doctrina. Si alguien me toca en la puerta, un tipo que anda en bicicleta u otro que vende revistas, y yo no estoy nutrido, estoy desnutrido, y ellos están bien nutridos de cosas falsas, pero están nutridos de su falsedad, y usted no sabe cómo responderles. ¿Por qué? Porque usted no está nutrido de las palabras de la fe, de la sana doctrina, dice la Biblia. Ahora, Pablo utiliza otro término que me encanta, donde habla y sugiere abundancia de la Biblia, y está en Colosenses capítulo 3 verso 16, y reza de esta forma la palabra. Dice: la palabra de Cristo habite como en nosotros. ¿Cómo?
ricamente. La palabra de Cristo tiene que habitar como ricamente. ¿Dónde? En ustedes. La palabra de Dios tiene que habitar ricamente. Tengo que estar nutrido y enriquecido, no de la vitamina C, sino la vitamina B. 12 apóstoles, 12 tribus. Tome vitamina B, vitamina de la Biblia. Tengo que estar enriquecido al punto que aún hasta cuando me tropiezo y me golpeo el dedo meñique cuando hace frío, ¿cómo duele? Y que me tropiece, ¡pa! En vez de que diga cualquier cosa colorida, diga algo de la Biblia y diga, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor! Esto me duele. Pero hay personas que cuando le pasa algo o se le cruza un impío en el camino, usted lo manda a cualquier lugar menos al cielo. ¿Por qué no hay riqueza bíblica? Están cuentos de la abuela, está ira, está emociones, pero no está. Te hago una pregunta: ¿está la palabra de Dios morando ricamente en ti? ¿Podrías tú decir con conciencia limpia que estás nutrido de la Biblia? ¿Cuántas veces esta semana agarraste la palabra del Señor y te nutriste, te enriqueciste de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces? Y cuando digo esto no es un deber, esto es un deleite. Esto es algo, wow, esto es exquisito. Digamos que usted en algún momento de su vida tuviese problemas de plata, no que le haya sucedido, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero digamos allá lejano, usted tuvo problemas de plata y alguien le dice, mira, ¿sabes qué? Ahí enfrente de la playa aquí en tu ciudad se había hundido un buque español y dicen que ya encontraron, y mira, este señor que lo sabía dejó un mapa y te lo dio, me lo dio a mí. ¿Quieres el mapa? Y digamos que le den el mapa. ¿Usted cómo leería el mapa? Vamos a ver lo que es este mapa. ¿Cómo usted leería el mapa? ¿Cómo usted leería el mapa? Oh my goodness, la universidad de mis hijos. O sea, ¿cómo usted leería el mapa? Oh Dios mío, ¿usted cómo leería el mapa? ¿Cómo leería el mapa? Usted leería el mapa, pero hoy por favor, con cuidadito, que no me lo vea. O sea, usted me agarraría el mapa, pero con un deleite, ¿no? Como la Biblia es una carta de amor. Un amigo mío, Richard Williams, un anciano que ama mucho la Biblia, me envió esta ilustración, esta foto que ilustra en cierta manera la atención que nosotros debemos de darle a la palabra de Dios. Y esta foto es de un hombre sentado arriba de una piedra y está leyendo. Pero mire usted, si le pregunto, ¿está leyendo con atención el chico la Biblia? ¿Está leyendo la Biblia con atención, sí o no? Ahora, mire usted lo que allá arriba de la roca hay como unos arbustos que realmente es una forma de barba, y si usted mira arriba es como el pelo. ¿Y qué imagen usted puede divisar? ¿Qué ilustra esa foto? Que cuando usted está leyendo la Biblia, usted está agradando a alguien. ¿Usted cree que esa ilustración, esa representación de Jesús está bravo o cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Lo ve como complacido. ¿Por qué? Porque él sabe que la Biblia es el testimonio de Jesucristo, y cuando usted lee la Biblia desde Génesis va a encontrar a Jesús, en Apocalipsis va a encontrar a Jesús, en el Antiguo Testamento va a encontrar a Jesús, en el Nuevo Testamento va a encontrar a Jesús, en los evangelios, en las epístolas, en las cartas, en los libros históricos, los libros poéticos, en los profetas menores, los profetas mayores, en las escrituras de sabiduría, en los salmos, en los libros históricos, en el Pentateuco.
usted va a encontrar a Jesús, y no es algo nada netamente académico que hay que estudiarlo, es una carta de amor, y allí usted va a descubrir que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el Rey de reyes, que Él es el Señor de señores, que Él es el Cordero, que Él es el sumo sacerdote, que Él es mi Rey, que Él es mi dueño. Va a encontrar a una persona, a la perla, el tesoro más grande, Cristo Jesús, la perla de gran precio. Aleluya. La Biblia está viva porque el Espíritu de Dios la inspiró. Y por eso cuando uno lee el Salmo 1, uno se da cuenta de la belleza de la palabra de Dios. Mire lo que dice el primer capítulo del libro de los Salmos cuando dice de esta forma. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deber, está su obligación. ¿Qué es lo que dice? Delicia, dice la versión antigua, deleite, es una delicia, y en su ley medita de día y de qué, de noche. ¿Y qué va a suceder? Porque hace esto, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, Dios dice, va a prosperar. Aleluya. Bendita palabra de Dios. Esto es una vida fructífera, una vida donde no se va a caer, dice la Biblia, porque está fundado sobre Cristo Jesús. Una vida donde Dios va a bendecir y prosperar la obra de sus manos. ¿Cuántos quieren esa bendición? Aquí está todo, hermano. Aquí está todo. Aquí están todas las respuestas que usted puede necesitar. Todas están en la Biblia. Es el mapa, es el diccionario, es la enciclopedia, es mejor que Wikipedia, mejor que Google, más preciso que cualquier sistema de GPS. Este es el mapa del peregrino. Esta es la escalera hacia el cielo. Aquí está la revelación de la palabra de Dios, y hacemos bien en meditar en ella de día y de noche. Amén. Pastor Omar, la Biblia es tan hermosa, y yo siempre tengo un concepto así positivo de la Biblia, positivo de la oración. No podemos tampoco ignorar que la Biblia nos ama tanto Dios, que nos ha dejado su palabra también para prevenirnos de cometer errores. Y por eso creo que tenemos que tener ciertos filtros, y por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Omar, ¿podría usted elaborar en esto y decir por qué es tan importante que tengamos este conocimiento de la palabra de Dios? Amén, pastor. Y primero que todo, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Tremendo privilegio. Me siento muy honrado, pastor. Gracias. Igualmente. Amén. Jesús, al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 4, después que da el sermón de los sermones que comparte con las multitudes, concluye diciendo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En el cielo alguien es considerado prudente si pone atención a la palabra de Dios. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Diga, no cayó. ¿Sabes por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús y su palabra. Amén. La Biblia no niega, Jesús no niega que van a venir vientos, que van a venir tempestades, que van a venir pruebas, que van a venir ataques. Pero lo que te puede tumbar al suelo no es el ataque externo que viene sobre ti. Lo que te puede tumbar es tú no estar fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Lo que te puede tumbar es no estar fundado en la palabra de Dios. Si yo caigo al piso no fue por el ataque. Si yo caigo al piso fue por falta de fundamento en la palabra de Dios.
Cuán estable yo estoy no es culpa del gobierno, no es culpa de mi trabajo, no es culpa del enemigo que me está haciendo la guerra. Es culpa de que yo no he invertido el tiempo suficiente en la palabra de Dios para mantenerme estable. Que vengan los vientos que quieran venir, que vengan los huracanes que quieran venir, que vengan los ataques que quieran venir. Yo estoy fundado sobre la roca y nadie me va a mover, y la roca es Cristo Jesús. ¿Cuántos están fundados en Él? Entonces yo tengo que estar fundado aquí en esta palabra. Yo sé, ser prudente es dependiente de yo estar fundado en esta palabra. Y tengo que llenar mi corazón, tengo que llenar mi mente de esta palabra, para que cuando venga el tiempo de la prueba no salga una queja de mi boca, sino salga la palabra de Dios, salga una alabanza al nombre del Señor. La Biblia dice, pastor, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. Entonces, cuando viene el tiempo de la prueba, si lo que sale de mí es una queja, eso demuestra qué es lo que abunda en mi corazón. Ahora, la palabra de Dios es una protección contra las pruebas, contra los ataques. Amén. En la Biblia hay un hombre llamado Job, que le vino una prueba más grande que la que todos juntos aquí sumamos, de las pruebas de las que todos juntos hemos pasado aquí en este lugar. Y cuando llegó esa prueba, de Job no salió una queja, de Job salió una alabanza. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos lo bendicen en esta hora? Y se postró y adoró y bendijo el nombre del Señor. Pero ese tiempo es antes de que llegue la prueba, que tú tienes que estar lleno de la palabra del Señor, para que no te agarres desprevenido, para que te agarres plantado, afirmado en la palabra del Señor. Cuando venga la tentación, tiene que encontrarse con la palabra de Dios. En otras palabras, yo tengo que convertirme en un problema para mis problemas. ¿Cómo yo hago eso? Llenándome la palabra de Dios. Los problemas, cuando llegan a mi vida, cuando llegan a mi puerta, se encuentran con otro problema. Y es que yo estoy lleno de la palabra de Dios. Entonces tiene que irse a molestar a otra persona. Amén. Que se vayan con otro. Pero yo estoy lleno de la palabra de Dios. Jesús, cuando vino la tentación, ¿sabe lo que salió de la boca de Jesús? Lo que abundaba en su corazón, pastor. Y él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Yo no voy a convertir la piedra en pan. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y no me voy a echar hacia abajo, diablo. No, Señor. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero la palabra del Señor tiene que abundar en tu corazón. Si yo caigo cuando la tentación llega, es por falta de conocimiento de lo que escrito está. Pero qué bueno saber lo que escrito está, porque esa es nuestra protección y eso es lo que nos ayuda a estar firmes en el Señor, pastor. Hay esta iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, de la cual se les da un elogio. Y Pablo y Silas, que llegan a esta ciudad llamada Berea, notan, y Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con toda la disposición de su corazón. Estaban metidos de lleno para recibir la palabra de Dios, escudriñando los domingos las escrituras para ver. ¿Domingos? Okay. ¿Escudriñando cada qué tiempo? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La persona que busca de Dios tiene que ser una persona de cada día, no una persona limitada a un día de la semana donde me van a dar el alimento. Hay mucha gente que piensa y dice: no, yo voy a la iglesia y doy mis ofrendas y mis diezmos para que el pastor se prepare y me enseñe la palabra de Dios. No, Señor. Tener una relación con Dios es lo que hace una diferencia entre religión y relación. Es que yo no espero ni siquiera que inicie el culto de hoy día. Yo estoy constantemente buscando la palabra, estoy constantemente estudiando la palabra, estoy meditando la palabra del Señor cada día. Y tenemos que convertirnos y ser como esta iglesia de Berea. Escudriñaban las escrituras, eran investigadores de la palabra de Dios. Conviértase en un investigador privado, ahí en su casa, en su habitación, en su cuarto, de la palabra de Dios, y va a ver todas las riquezas que va a descubrir allí, para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo y Silas les enseñaban. Fíjense que no está hablando de cualquiera, está hablando de Pablo. ¿Usted sabe quién es Pablo? Pablo fue el mayor contribuyente del Nuevo Testamento, del contenido del Nuevo Testamento, la persona que Dios evidentemente llamó para traer esta explicación de la, si se le puede decir así, espero que no suene rara esta palabra, transición de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Pablo fue ese hombre, gran hombre de Dios. Pablo fue el único
que subió al tercer cielo y recibió esta revelación que dice que no hay palabras que puedan explicar lo que él vio allá arriba. Y aún a este Pablo, este gran hombre de Dios, la iglesia de Berea escuchaba sus enseñanzas, pero también iba y verificaba. Usted y yo tenemos que ser personas que verifiquen, de manera que usted no corra con nuestras palabras solamente, sino que usted esté fundado aquí. La gente que se fundamenta en los líderes, cuando el líder cae, también cae su fe juntamente con ellos. Correcto. Por el que se fundamenta en la palabra, no importa el líder que caiga o el líder que permanezca de pie, esa persona está firme en los caminos del Señor. Esa persona no cae porque otro caiga. No, Señor, esa persona es una persona de convicción, es una persona segura en los caminos del Señor. Y no es que ellos, pastor, miraban a Pablo y a Silas con sospecha o con miedo de que ese no es el espíritu que hay detrás. No, es que yo quiero tener la información directa. Yo quiero tener la información de primera mano, no de segunda mano. Amén. Yo leo muchos libros, usted, pastor, también, pero cada vez que encontramos seguro una referencia acerca de un principio que un libro cristiano quizás nos comparta, pues es importante ir a revisar la referencia de por qué dicen lo que dicen. Déjame ver lo que dice la Escritura del Señor. Seamos como la iglesia de Berea que investiga. Amén. Yep. ¿Para qué? Para que no paremos en lo que Efesios 4, versículo 14 nos advierte. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Podemos leerlo todos juntos otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño se caracteriza porque es manipulado fácilmente, es engañado fácilmente. Cualquiera le dice algo, el niño se lo cree. El niño es ingenuo, el niño es simple, el niño es puro. El niño no piensa que alguien le quiera hacer daño, por lo cual si alguien le dice ven conmigo, pues él se va. Si alguien le dice esto, él lo cree. Pero la Biblia nos dice, nosotros tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, niños que saltan, niños que hoy están arriba, mañana están abajo. No, tenemos que ser adultos más bien espirituales. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es por nuestro bien, es por nuestro bien. Dios nos quiere como personas estables en sus caminos, estables espiritualmente, estables emocionalmente, estables físicamente en nuestra salud y aún estables materialmente también, ¿por qué no? Es la voluntad del Señor. Yo una vez, pastor, fui ese niño fluctuante que aunque tenía temor de Dios, aunque tenía quizás cierto grado de pureza porque me crié desde mi niñez en la iglesia, ahí me salieron los dientes y todo. Aunque me crié allí, nunca busqué personalmente el estudio y la intimidad de la palabra de Dios. Y cuando me moví a Estados Unidos hace como 15 años atrás, ya no estaban mis padres ahí, ya no estaba el círculo de la iglesia donde yo me congregaba. Estaba como que un poquito abierto, un poquito suelto y estuve relacionándome con personas que, aunque conocían muy bien la letra escrita aquí, su corazón no estaba bien y habían sido seducidos a creer falsas doctrinas. Yo sabía que estaban mal, pero yo no tenía cómo refutar las enseñanzas que ellos me daban. Y un día me cansé de eso, dígame cansé. Y tuve que buscar por mí mismo la propia información. Tuve que buscar, así como la iglesia de Berea, ser una persona de convicción personal y decir, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo deje de creer, yo creo en ti, Jesús. Creo que mi Redentor vive y con Él me levantaré. ¿Cuántos lo creen también? Yeah. Así que te dejo dos principios. Te dejo dos principios basados en los dos versículos que te he compartido. Yo no me limito ni me conformo a la presentación de la palabra de Dios que recibo. Yo siempre verifico la información. Amén. Y segundo principio, o me afirmo en mis convicciones o seré manipulado por cualquier información. O me afirmo en mi convicción o seré manipulado por cualquier información. Señor les bendiga. Gracias, pastor. Wow. Sólido. Palabra sólida, bien nutrido de vitamina B. Eso es la palabra del Señor. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diga conmigo, no pasarán.
déjeme decirle, no, la verdad le soy franco, hay mucha gente con elocuencia y son letalmente erróneos. Hay muchas personas que tienen un lenguaje superlativo y suena muy atractivo escucharles, pero lo que están enseñando es manipulación. Hay muchos lugares donde pueda ir. Usted tiene que tener mucho cuidado. Yo creo que yo estoy seguro que la gente ya no quiere cuentos de nadie. La gente quiere que se le enseñe la palabra de Dios y no de hombres. Amén. Y por eso le digo, de nuestra parte es nuestro deseo ser una iglesia bíblica, ser una iglesia de la palabra, porque como decía el pastor Omar, si usted no se fija sus fundamentos en la palabra de Dios, cuando caiga el líder, cae usted no sigue a ningún hombre, usted sigue a Cristo Jesús y a su palabra que permanece para siempre. Amén. Así que verifique. Y no como sospecha, sino con hambre de aprender del Señor. Ahora, lo segundo que la iglesia, la segunda vela, el segundo principio, y nos vamos a enfocar nada más en él hoy, porque ya hablamos de la comunión la semana pasada, es el principio de la oración. Mire, esta iglesia era una iglesia grande. Algunos dicen, yo no creo en iglesias grandes, me gustan las iglesias pequeñas. Bueno, hubiera tenido un problema con la iglesia de Hechos 2, porque la Biblia dice que 3,000 personas recibieron al Señor y la mayoría eran hombres. No se contaban las mujeres en ese entonces. Imagínense cuántas mujeres, cuántos niños, y luego 5,000 más se convierten, o sea, 8,000. Si usted hace la suma, era una mega iglesia, ¿cierto? Entonces ellos tuvieron que organizarse. La Biblia dice que hubo distribución de roles, los discípulos ya no podían hacer esto y buscan lo que se llama diáconos para que haga otra función, y luego se organizan y van organizándose y va siendo una iglesia más elaborada. Y luego dice la Biblia en Hechos 15 que hasta se reunían en un concilio y tomaban decisiones y empezaron a organizarse, y eso es bueno porque lo que significaba es que la iglesia estaba creciendo y había problemas en la distribución de la comida con algunas viudas griegas, y luego, en otras palabras, tenían que organizarse. Pero lo que me gusta de esta iglesia es que no dependían de la organización, no dependían de toda la estructura que tenían. Y quiero que sepa algo, como iglesia, yo sé que, y le doy gracias a Dios porque tenemos tecnología, porque tenemos un recinto agradable. Le doy gracias a Dios porque nos gusta la excelencia y queremos que esté limpio los baños y que esté linda la iglesia, que esté hermosa la casa del Señor. Pero déjeme decirle, yo nunca voy a depender de edificios, nunca voy a depender de tecnología, nunca voy a depender de estratagema o de estrategias o de estructuras o de mercadeo, de redes sociales o lo que sea. Mi dependencia es la palabra del Señor, y esta iglesia dependía y tenían una cosa: oraban y buscaban a Dios, leían la Biblia y se congregaban. Y si usted hace estas cosas, Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia vivía dependiendo de la presencia de Dios. Y por eso en la Biblia hay un caso maravilloso de este hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro. Y Pedro nos ilustra algo hermoso de cómo una vida puede ser transformada a través de la oración. Y la Biblia dice que este hombre está cerca de un templo para orar, ir a buscar el rostro de Dios, y había un paralítico allí y necesitaba sanidad. Mire cómo aconteció y mire cómo se llegaron a suceder los eventos de esto tan extraordinario. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 3 y vamos a leer una selección de textos, comenzando con el 1. Dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de ¿qué? En el servicio de oración, así como hacen ustedes que van los martes al servicio de oración. Ellos acostumbraban ir al servicio de oración. Y en la tarde, no sé por qué Pedro, las veces que Jesús estaba orando temprano en la mañana, dice la Biblia que se dormía. Y en el libro de Hechos, las 2 o 3 veces que encuentro que Pedro ora es en la tarde. Parece que Pedro no era muy mañanero, que digamos. ¿Cuántos de ustedes se levantan y son mañaneros y que se levantan con las pilas bien puestas, salen saltando la cama? Son de esa gente. ¿Cuántos de ustedes, ¿cuántos de ustedes son como zombies que se levantan en la mañana, todos que los buscan para las películas de zombies, porque está y a las 12 de la noche es cuando la mente está lúcida, todo el mundo dormido, está como un bombillo. Sí, hay personas que son así. Pedro pareciera que le gustaba orar de la tarde, ¿sí? Estaba en el templo, pero ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Estaba qué? Orando. Entonces viene los textos bíblicos, nos saltan esta persona pidiendo limosna y está paralítico. Miren lo que dice el verso 4. Pedro le dijo, el texto favorito mío que uso con mis hijos, Pedro le dijo: yo no tengo plata,
Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Verso 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Es lo que hacemos aquí en la iglesia con usted. Y mientras lo hacía, al instante los pies, y esto lo dice Lucas, el médico que escribió Hechos, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fueron fortalecidos. Verso 8, se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego que Dios le hizo el milagro, que le hizo promesa a Dios, se olvidó de las promesas, Dios le hizo el milagro y más nunca volvió a la iglesia. ¿Qué fue? No, este sí era cristiano de los buenos. Dice, y luego entró en el templo con ellos como caminando, saltando y alabando a Dios. Aleluya, aleluya. Se vale la pena saltar en la iglesia. Se vale la pena danzar para el Señor. Se levantó cantando, caminando y alabando el nombre de Cristo. Ahora, esto me fascina, ¿sabe por qué? Porque el mismo autor, escribió Lucas capítulo 9. Y en Lucas capítulo 9, la Biblia dice que Pedro y los discípulos, el Señor les pidió que hicieran una oración, que liberaran a un chico. Este padre vino delante de Jesús y quería que lo sanaran los discípulos. Y la Biblia dice que no pudieron. Del verso 37 al 42 dice que no pudieron sanar a este chico que padecía de convulsiones. No pudieron en el capítulo 9 de Lucas, pero ahora en el capítulo 2 de Hechos, mucho más adelante, vemos que Pedro ha cambiado. Pedro es otro hombre. Pero ¿qué cree usted que cambió la vida de Pedro? ¿Por qué este hombre es ahora un hombre que sí oraba y la gente se sanaba? ¿Qué fue lo que cambió en Pedro? Bueno, que el capítulo 1, ¿qué estaba haciendo Pedro? Antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba en el aposento alto, ¿haciendo qué? Orando. Y en el capítulo 2, él se pone a predicar. Y ahora en el 3, ¿qué hace Pedro? ¿Vuelve a qué? A orar. La Biblia dice que este hombre vivió una vida de oración. Luego, más adelante, en el capítulo 10, tiene una visión de Dios. Estaba orando, tuvo un éxtasis y Dios le habló que fuera en la casa de un hombre gentil. O sea, un hombre que estaba orando. Vemos la vida de Pedro y la oración cambió a Pedro. La oración hizo de Pedro un hombre diferente. Hay un Pedro antes que no oraba y hay un Pedro después de que oraba. Déjeme decirle algo. Usted tiene dos versiones. Cuando usted ora es una persona. Cuando usted deja de orar es otra persona. No muy agradable que digamos. Sí. Hay dos versiones y el principio es este. Tu mejor versión está en el closet de la oración. Tu mejor versión está en el closet de la oración. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, digamos, una dama, un caballero quiere ir a una fiesta de Navidad, una fiesta importante, una cena importante, entonces lo que hace es que va al closet y se para frente a su closet. Y si es hombre, dice, esto se pone. Si es mujer, saca la calculadora. Bueno, si es mujer, tiene un dilema mayor y está queriendo buscar en su closet el vestido que le resalte más la belleza y le esconda algo que no quisiera de pronto tan evidenciado, y escoge lo que más le resalte, lo que más le haga lucir hermosa, ¿sí o no? Sí, pero lo que sucede es que esa mujer va a entrar a ese closet y va a salir una mujer embellecida, una persona embellecida. Déjeme decirle algo: cuando usted entra al closet de la oración, usted va a salir diferente, porque usted va a entrar cargado, usted va a entrar vestido con tantas cosas. Pero cuando usted ora y cuando usted busca a Dios, la Biblia dice que Dios va a quitarle el manto de tristeza y le va a dar un manto de alegría. Usted va a cambiarse de indumentaria, usted va a cambiarse de traje,
Usted va a ser otra persona. Pedro era un tipo impaciente. Pedro era un tipo difícil de tragar. Pedro era una persona quisquillosa, complicada, pleitista, imposible de complacer. Espero que no esté pensando en nadie. Pedro era candela. Candela. Terrible Pedro, metiche, abría la boca y cada vez que abría la boca más de una, dos o tres víctimas salían de la conversación. Quería arreglar un problema y salía peor del problema porque Pedro abrió la boca cuando no tenía que abrir la boca. Pedro tenía tremendos problemas. La versión de Pedro en la carne era terrible. Pero mire, hubo un cambio. No le voy a poner en la pantalla, pero mire en primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice la Biblia, por ejemplo, Pedro dice, sean compasivos los unos con los otros. Pedro compasivo. Pedro no era compasivo, pero mira, ahora era compasivo. Dice, ámense como hermanos y hermanas. Y Pedro iba peleando con los discípulos para ver quién era el mejor, el que tenía más palanca con Cristo. Ok, y Pedro y ahora dice, que ámense a uno. ¿Qué le pasó a Pedro? Ok, dice, manténganse humilde. Pedrito humilde. Pedro humilde. Si quería sentarse a la derecha del Señor, nada más ni nada menos en el reino de Cristo. Pedro humilde. Ese Pedro ha cambiado. Luego verso 9 dice, no paguen mal por mal. Pedro, no respondan con insultos. Si la última vez le quiso cortar la cabeza a un tipo y nada más le agarró la oreja. Y ahora que ámense, que sean humildes, que no respondan con insultos. Y luego el verso dice, por el contrario, contesten con una bendición. Esto es tremendo. Este Pedro, hermano, Pedro era un tipo que en vez de perfume usaba repelente, baigón se echaba el hombre. Ese tipo no había, que zika, nunca le iba a pegar la zika, porque ese hombre ni un mosquito se le quería acercar. Porque es un hombre pedante, difícil, pero ahora Pedro es amoroso, es cariñoso, es humilde, es sabio, es sobrio. ¿Qué mosquito lo picó? Déjeme decirle algo, no fue un mosquito. Fue que Pedro empezó a conocer a Cristo a través de su palabra y a través de la oración, y empezó a buscar a Dios y Dios lo transformó. Déjeme decirle algo, tu mejor versión es cuando estás vacío de ti, pero lleno de Dios. La mejor versión tuya es cuando estás vacío de ti mismo y estás lleno de Dios. Así es. Déjeme decirle, usted solito, suelto, déjeme decirle, a veces se le sube el indio. Usted solito, por sí solo, a veces se le sube el africano. A veces usted se carga un temperamento. A veces usted es medio bravito, ¿sí o no? Y a veces usted es media bravita, ¿sí o no? ¿Por qué los hombres dicen amén? Estoy hablando con las mujeres. Ok, es media bravita. Es media bravita. Y usted por sí solo es un peligro. No todo potencial es saludable. Usted es un peligro. Usted por sí mismo, hermanos, es terrible. Usted es peligroso. Yo soy peligroso. Diga conmigo, soy peligroso. Mujeres, digan, soy, pero como debe decirlo, soy peligrosa. 1, 2, 3. Hombres, soy peligroso. Mujeres, soy peligrosa. A ver, sigamos leyendo la Biblia. Hay dos versiones de nosotros. Es como, usted sabe que cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona en el Antiguo Testamento, se usaba un término que decía es como que Dios llena a esa persona, como cuando llenó a Sansón. Era imposible humanamente que destruyera, Dios mío, un edificio y con sus fuerzas lo derribara a casi 3 pisos. Ningún ser humano tiene esa fuerza,
Sansón tenía esa fuerza, mató a 3,000 con una quijada. Eso era el Espíritu Santo. Elías, el Espíritu de Dios vino y corrió más rápido que carrozas, creo que eran 8 caballos por carroza, y él corría más rápido que todo. Ese era el Espíritu de Dios que lo tomaba. Y la palabra era casi que Dios poseía a ese hombre. Déjeme decirle algo. Un guante tiene potencial, y es un potencial bueno. Un guante por sí solo es inútil. Un guante por sí solo no tiene el potencial de hacer nada. El potencial del guante depende de la mano que lo llene. El potencial del guante es dependiendo si el médico que lo va a utilizar, la enfermera, es verdaderamente una persona hábil, una persona que tiene los conocimientos. Entonces esa persona, el guante ahora, su potencial se cumple porque ese guante puede ejercer según la habilidad de quien lo llena. La Biblia dice que cuando yo me lleno de ir a la iglesia, cuando yo me lleno de estar en comunión con Dios, allí algo sucede. Cuando yo me lleno del estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, algo sucede. Cuando yo me lleno de estar en comunión, de estar en oración, de leer la Biblia, algo me está llenando. El potencial mío espiritual se empieza a llenar diferente. ¿Por qué? Entonces yo por mí solo, cuando me lleno de ira, cuando me lleno de mis arranques, cuando me lleno de esas cosas, yo puedo destruir mi vida. Pero yo soy otro. Cuando el Espíritu del Señor me llena, yo soy una persona que puede ser compasiva, que puede ser humilde, que puede ser gentil, amorosa, cariñosa, perdonadora, no resentida. Soy otra persona. Deje que Dios lo llene, porque la mejor versión suya es cuando usted está vacío de sí mismo, pero lleno de Dios. Deje que Dios lo llene y usted será un instrumento para la gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. Deje que Dios lo llene. Mire, es tan importante esta verdad de parte de Dios, porque su potencial espiritual solo será lleno cuando usted esté lleno del Espíritu de Dios. Quiero concluir esta noche dando la ilustración que un hombre de Dios, un teólogo llamado Abraham Kuyper, un holandés, él lo que dijo era que la estructura del tabernáculo representa, o es un simbolismo, la estructura del ser humano. Y este hombre daba la división, las 3 divisiones del tabernáculo, que era precisamente en los atrios, donde todo mundo prácticamente podía ir, donde estaba el lugar santo, donde solo gente reservada podía ir, en este caso los sacerdotes, y estaba el lugar santísimo, donde solo la gloria que venía de Dios podía llenar ese lugar. Él ilustraba que el atrio puede representar en cierta forma nuestro cuerpo, nuestra vida pública. Todo el mundo lo ve. La parte más superficial de ti es tu cuerpo, y a veces le dedicamos más tiempo. Pero está la otra parte, que es tu alma. Es un lugar santo porque es un lugar reservado. No todo el mundo puede hablarle a tu mente, a tus emociones. No todo el mundo realmente te llega cuando te habla, cuando te dicen un consejo o cuando te dan un regaño incluso. No todo el mundo te llega. Tú eres el que autoriza a personas a verdaderamente hablar a tu corazón, y muy posiblemente sean tu familia nada más, o algunos miembros de tu familia que tú realmente permites que hablen tu corazón. Puede ser un jefe, pero el hecho que sea jefe tuyo no significa que tiene acceso a tu corazón, y tú le das autoridad a esas personas, autorización para que puedan hablar a tu vida en los lugares de tu alma, de tu mente, de tu voluntad, de tus emociones. Pero hay un lugar reservado donde solamente una persona puede entrar. Hay un lugar santísimo. Es tu espíritu. Tu espíritu es el lugar donde solo Dios puede comprenderte, puede entenderte. Es el lugar donde Dios puede, el único que puede interpretar y leer el dialecto de tus lágrimas, que puede interpretar los suspiros de tu corazón. El único lugar donde tú nunca te vas a sentir juzgado, porque Él te entiende tal como tú eres. Ni tú mismo te entiendes a veces.
pero Él sí comprende. Es el lugar santísimo, es el lugar de tu espíritu. Y por eso cuando no caminas en el espíritu, cuando no caminas en la palabra, en la oración, en la comunión, cuando no caminas, te sientes vacío y te sientes superficial, porque estás atendiendo nada más a la parte más superficial de ti, que es lo que todo el mundo ve, el cuerpo, la parte física, la gente pública, donde entras, sales, pero nadie ve realmente. Pocas personas tienen acceso a tu corazón, que es el lugar santo. Con pocas personas te abres. Pero hay un lugar íntimo, hay un lugar profundo. Es el único que puede entenderme, comprenderme, aceptarme, llenarme, completarme, iluminarme, guiarme, sanarme, restaurarme, perdonarme, entenderme, amarme, abrazarme, aceptarme. Es el único, es Dios. Y la Biblia dice que por eso la tercera persona de la Trinidad se dice y se llama Espíritu, con mayúsculas, Santo. Y en tu espíritu dejas que el Espíritu, que conoce lo profundo de Dios y lo profundo de tu corazón, se conecte. Y cuando tú no caminas en el Espíritu, entonces caminas en la carne. Caminas y te sientes vacío y te sientes que eres uno más en el afán de esta vida, y hay una insatisfacción interna con la vida, hay una decepción con los seres humanos, hay un cuestionamiento del propósito de tu vida, porque no puede ser que la vida sea esto: trabajar, correr de un lado a otro, dormir, levantarse para seguir la misma carrera y añorar eso para tus hijos que también vivan así. Tu espíritu es un lugar reservado para Dios. Y por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos anhela celosamente. Y de pronto, cuando estás en el diario vivir y oras y hablas con Él, de pronto sientes que el Espíritu Santo te llama. El Espíritu Santo dice: ven, quiero que estés conmigo, quiero que me hables, quiero conversar contigo, quiero amarte, quiero dejarte saber lo que tengo para ti. No descuides la vida del Espíritu. No descuides la comunión con el Espíritu. No descuides la relación más importante, el lugar más santísimo de lo que tú eres. El lugar donde Dios te habla, se conecta contigo y te ministra y te dice: deja de correr, déjame a mí hacerlo por ti. No te defiendas, yo te voy a defender. No tienes que hablar, yo hablaré por ti. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso Dios ha dejado de ser Dios? Él sigue sentado en su trono. Puedes confiar. Tus hijos, yo me voy a hacer cargo de ellos. Yo los amo más que tú y tengo más poder que tú y puedo suplirles todo lo que tú no puedes. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué no escuchas mi corazón y me dejas amarte y me dejas quererte y me dejas que yo tome el control de tu vida? Y así vivirás una vida de fructificación, una vida que tu hoja no caerá y que todo lo que tú haces prosperará, porque los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Y te vas a dar cuenta que en esta vida nada vale la pena, que lo único que vale la pena es tu relación con Dios, y lo más importante es tu comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Pues, Espíritu de Dios, gracias por amarme. Gracias por quererme. Gracias por hablarme hoy. Nada me llena si no eres tú. Y me he dado cuenta que dependo de ti. Me he dado cuenta que realmente no soy tan fuerte como pensé. Me he dado cuenta que soy inconstante.
me he dado cuenta que nada puedo por mí mismo. Me he dado cuenta que el ser humano, por muy buenas intenciones que tenga, me va a fallar. Y me he dado cuenta que yo no doy abasto con tantas responsabilidades y demandas que otros tienen de mí. También me he dado cuenta que nadie me hace sentir como tú me haces sentir. También me he dado cuenta que la mejor versión de mí está cuando estoy vacío de mí mismo, pero lleno de ti. Llena este guante desgastado, llena este guante inservible en sí mismo. Podrías llenarme tú, podrías saturarme tú, podrías equiparme tú. Dame las palabras que yo no tengo, la sabiduría que no poseo, el conocimiento que es ajeno a mí. Dame la forma, porque yo no sé cuándo debo ser fuerte o cuándo debo ser más compasivo. Yo no, Señor, yo soy a veces hiriente o a veces no me puedo ni explicar yo mismo bien. Pero tú me entiendes, pero tú sí me conoces. Tú sí sabes que allá en el fondo de mi corazón quiero estar contigo y hacer las cosas bien. Pero en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Por eso te pido, lléname tú. Espíritu de Dios, lléname tú. Espíritu del Señor, como llenaste a Pedro, lléname tú. Este es tu Pedro. Pedro soy yo, impulsivo. Pedro soy yo, no sé calcular, no sé tener la sensibilidad de mi contexto y digo, hago lo que no debo decir o hacer y siempre estoy de una situación en otra, inconstante. Espíritu de Dios, te necesito. Ven, rescata esta tu oveja que tiende a perderse, esta oveja que tiende a descarriarse. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Esta es tu iglesia. Y en este momento el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace la presencia de Cristo una realidad en ti y en mí. Y en esta noche Él está aquí. Él está aquí para ti. Él es dulce, ¿sabes? Él es tierno. Él es delicado. Y te digo algo, Él es sensible. Pero más importante, Él te anhela. Él te quiere. Y Él te llama. Y Él te dice, ven, déjame abrazarte, déjame aclararte la mente, déjame sanarte el corazón, déjame soplarte al oído mi voz, mi consejo, deja que tu cuerpo sea mi templo, déjate llenar, dígale, lléname Señor. Mientras la iglesia ora, quiero preguntar a aquellas personas que nos visitan y dicen, pastor, mire, yo solo sé algo, yo necesito a Dios hoy. Yo solo sé algo, estoy cansado de vivir la vida a mi manera, pastor. Yo necesito a Dios, pero a veces me confundo en si es religión o esta religión. Tal vez esa persona eres tú. Amigo, no es cuestión de una religión, es cuestión de una relación personal con Dios. Si has sentido que tu corazón ha sido removido hoy, es porque el Señor te está llamando. Pídele perdón a Él y deja que Él perdone tu vida, te haga hijo de Dios y comiences una relación con Él como nunca antes. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración. Dila de todo corazón. Dilo como puedes. Di estas palabras. Di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te necesito. Te declaro el dueño de mi vida. Te declaro el Señor de mi vida. Gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar al tercer día. Gracias porque hoy estás sentado a la diestra del Padre. Gracias por hoy hacerme hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de tu familia, porque desde hoy en adelante soy una nueva persona. Mi nombre se escribe en el libro de la vida de Dios. Hoy tú me haces nacer de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Cristo me ha perdonado.
Cristo me ha hecho hijo de Dios. Oh Jesús, dame ese dulce espíritu. Y extienda sus manos y diga: Espíritu Santo, hazme tu morada. Llena mi cuerpo que ha sido cansado, mi corazón que ha sido herido. Lléname de ti. Quiero ser tuyo. Hazme tu hijo. Gracias, Padre, por amarme y perdonarme, y por quitarme esta carga de mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.